Imagina que un día descubres que todo el dinero que llevas en tu cartera, cada billete que has ganado trabajando, cada euro o dólar que has ahorrado con esfuerzo, no es realmente tuyo. Bueno, técnicamente sí es tuyo, puedes gastarlo, pero representa algo muy diferente de lo que crees. Ese billete que tienes en la mano no es riqueza, es deuda. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Alguien tuvo que pedir prestado ese dinero para que existiera. Y ahora, tú y millones de personas como tú están pagando intereses sobre él, año tras año, sin siquiera saberlo. ¿Te suena absurdo? Pues es exactamente así como funciona el sistema monetario moderno. Y el centro de todo este mecanismo, al menos en el mundo occidental, es la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida simplemente como la Fed. Un nombre que suena gubernamental, oficial, casi patriótico. Pero la verdad detrás de la Reserva Federal es mucho más compleja, y cuando la entiendes realmente, empiezas a ver el mundo de una manera completamente diferente. Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos financieros más grandes y más escondidos a plena vista de la historia moderna. Vamos a responder a preguntas que rompen el cerebro. Si la Reserva Federal crea dinero de la nada, ¿a quién le debe ese dinero? Si nadie prestó ese dinero inicialmente, ¿por qué el gobierno tiene que pagar intereses sobre él? Y lo más importante, ¿quién se beneficia realmente de este sistema? ¿Y por qué tú siempre terminas perdiendo? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy cambiará para siempre la forma en que ves el dinero, la deuda y quién realmente controla la economía global. El gran misterio del dinero moderno. Empecemos con lo básico, porque para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitamos comprender primero qué es realmente el dinero que usamos todos los días. Cuando miras un billete de dólar estadounidense, arriba del todo dice Federal Reserve Note. Una nota en terminología financiera es un instrumento de deuda, una promesa de pago. Es decir, cada dólar en circulación es técnicamente un reconocimiento de deuda. Pero aquí viene la primera pregunta inquietante. Si es una deuda, ¿deuda de quién? ¿Y hacia quién? Durante la mayor parte de la historia humana, el dinero representaba algo tangible. Las monedas de oro y plata tenían valor intrínseco. Después, cuando los gobiernos empezaron a emitir papel moneda, ese papel estaba respaldado por oro. Podías, al menos en teoría, llevar tu billete al Banco Central y cambiarlo por una cantidad específica de oro. Esto se llamaba el patrón oro, y funcionó durante siglos porque el dinero representaba algo real, algo limitado, algo que no podías simplemente inventar. Todo cambió en 1971. El presidente estadounidense Richard Nixon anunció la suspensión de la convertibilidad del dólar a oro. Fue un momento histórico que la mayoría de la gente no comprende completamente. A partir de ese momento, el dólar estadounidense, y por extensión la mayoría de las monedas del mundo que estaban vinculadas al dólar, dejaron de estar respaldados por nada tangible. Se convirtieron en lo que los economistas llaman dinero fiat, o dinero fiduciario, que significa que su valor se basa únicamente en la fe, en la confianza de que otros lo aceptarán. Pero hay algo aún más importante que sucedió mucho antes, en 1913, un año que cambió completamente el panorama financiero de Estados Unidos, eventualmente, del mundo entero. Ese año, el Congreso estadounidense aprobó la ley de la Reserva Federal, creando el sistema de la Reserva Federal. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la Fed no es lo que la mayoría de la gente piensa que es. ¿Qué es realmente la Reserva Federal? Pregunta a 100 personas en la calle qué es la Reserva Federal y la mayoría te dirá que es parte del gobierno estadounidense, como el Departamento del Tesoro o el IRS. Después de todo, tiene federal en el nombre, ¿verdad? Pues resulta que esa es precisamente la impresión que se buscaba crear, pero la realidad es mucho más compleja, algunos dirían, deliberadamente confusa. La Reserva Federal no es una agencia gubernamental en el sentido tradicional. Es mejor describirla como un híbrido público-privado, una estructura única que combina elementos estatales con una propiedad y estructura operativa esencialmente privadas. Y cuando digo privada, me refiero a que está compuesta por bancos privados que son, literalmente, sus accionistas. El sistema de la Reserva Federal consiste en 12 bancos regionales distribuidos por todo Estados Unidos. Tenemos el Banco de la Reserva Federal de Nueva York,
que es el más poderoso porque maneja todas las operaciones de mercado abierto. Luego están los de Chicago, San Francisco, Filadelfia, Boston, y 7 más repartidos por el país. Cada uno de estos 12 bancos es, legalmente, una corporación privada. No son agencias gubernamentales. Son corporaciones con accionistas. ¿Y quiénes son estos accionistas? Aquí es donde se pone realmente interesante. Los accionistas de los bancos de la Reserva Federal son los bancos comerciales privados que operan en sus respectivas regiones y que han elegido ser bancos miembros del sistema. Los nombres te sonarán: JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley. Los grandes bancos de Wall Street son literalmente dueños de la Reserva Federal, o al menos, de partes significativas de ella. Cuando un banco comercial se une al sistema de la Reserva Federal como banco miembro, está legalmente obligado a comprar acciones de su banco regional de la Fed. El número de acciones que deben comprar se calcula como un porcentaje de su capital y sus reservas. Y aquí viene una parte fascinante. Estas acciones pagan un dividendo garantizado por ley. Originalmente era del 6% anual, aunque esto se modificó ligeramente en 2015. Pero la esencia permanece. Los bancos privados reciben un retorno garantizado, sin riesgo, sobre su inversión en la Reserva Federal. Este dividendo se paga antes de que cualquier beneficio vaya al Tesoro estadounidense. Piénsalo por un momento. Los bancos más grandes de Estados Unidos poseen literalmente acciones de la institución que tiene el poder de crear dinero de la nada. Y esa institución les paga dividendos garantizados. Es un arreglo bastante conveniente, ¿no crees? Pero espera. Dirás, ¿y qué pasa con la supervisión gubernamental? Es verdad que existe una junta de gobernadores en Washington, compuesta por 7 miembros nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Esto crea la apariencia de control gubernamental. Sin embargo, estos gobernadores no controlan las operaciones diarias de los 12 bancos regionales, que son donde realmente ocurre la magia de la creación de dinero. Además, cada banco regional tiene su propia junta directiva, y una mayoría de esos directores son elegidos por los bancos miembros, es decir, por los bancos privados que poseen las acciones. Es un sistema ingeniosamente diseñado para mantener la influencia del sector bancario privado mientras se mantiene una fachada de supervisión pública. Y funciona brillantemente, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo está estructurado realmente el sistema. La historia oculta de 1913. Para entender por qué tenemos este sistema tan peculiar, necesitamos retroceder a principios del siglo XX. Estados Unidos había tenido experiencias previas con bancos centrales, el primero y el segundo Banco de Estados Unidos, pero ambos fueron cerrados debido a la oposición popular y política. Los estadounidenses del siglo XIX desconfiaban profundamente del poder centralizado, especialmente cuando se trataba del control del dinero. Pero los grandes banqueros de la época tenían otros planes. A finales del siglo XIX y principios del XX, el sistema bancario estadounidense era caótico. Había cientos de bancos emitiendo su propio papel moneda, y las crisis bancarias eran frecuentes. En 1907, se produjo una crisis financiera particularmente severa conocida como el Pánico de 1907. Los bancos quebraban, la gente perdía sus ahorros, y la economía se tambaleaba. Fue en este contexto que los banqueros más poderosos del país vieron su oportunidad. En noviembre de 1910, un grupo secreto de los financieros más influyentes de Estados Unidos se reunió en un lugar remoto llamado Jekyll Island, en la costa de Georgia. Entre ellos estaban el senador Nelson Aldrich, que también era suegro de John D. Rockefeller Jr., representantes de JP Morgan, y varios otros titanes de las finanzas. Se reunieron en secreto porque sabían que si el público descubría que los banqueros estaban diseñando el nuevo sistema monetario del país, habría una reacción masiva. Durante 10 días, estos hombres diseñaron lo que eventualmente se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. El objetivo declarado era crear estabilidad en el sistema bancario y prevenir futuras crisis. Pero había otro objetivo, uno del que se hablaba mucho menos: dar a los grandes bancos el control del suministro de dinero de la nación. La ley que crearon fue presentada al Congreso y, después de considerable debate y oposición, fue aprobada el 23 de diciembre de 1913, justo antes de Navidad.
cuando muchos congresistas ya se habían ido a casa por las vacaciones. El presidente Woodrow Wilson afirmó, aunque años después se arrepentiría públicamente de haberlo hecho, escribiendo que había arruinado inconscientemente a mi país al permitir que se creara la Reserva Federal. Lo que se había logrado era revolucionario. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el poder de crear dinero se había transferido del gobierno a un sistema mixto controlado en gran medida por bancos privados. Y lo más brillante de todo es que se hizo bajo la apariencia de servir el interés público. ¿Cómo se crea realmente el dinero? Ahora llegamos al corazón del asunto. Vamos a ver exactamente cómo funciona el proceso de creación de dinero en el sistema actual, porque es aquí donde se encuentra la clave para entender todo lo demás. Imagina que el gobierno de Estados Unidos necesita dinero. Digamos que el Congreso ha aprobado un presupuesto de $5 billones para el año, pero los ingresos fiscales solo van a ser de 3 billones. Hay un déficit de 2 billones de dólares. El gobierno necesita pedir prestados esos 2 billones. Aquí es donde entra el Departamento del Tesoro. El Tesoro emite bonos, que son básicamente pagarés del gobierno. Son promesas de devolver el dinero prestado más un interés en el futuro. Estos bonos se subastan al público, gobiernos extranjeros, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos, e inversores individuales pueden comprarlos. Pero hay un comprador especial en estas subastas, la Reserva Federal. Y aquí es donde ocurre la magia, o más bien, la alquimia financiera. Cuando la Fed decide comprar, digamos, $500 millones en bonos del Tesoro, no necesita tener ese dinero previamente. No va a una bóveda y saca $500 millones en efectivo. No vende otros activos para conseguir el dinero. Simplemente lo crea. Literalmente. Lo crea de la nada. El proceso es sorprendentemente simple. Un operador de la Fed abre su computadora, accede al sistema de contabilidad y acredita $500 millones en la cuenta que el Tesoro mantiene en la Reserva Federal. Esos dólares no existían un segundo antes. No representan oro que se haya extraído, activos que se hayan vendido, o ahorros que alguien haya depositado. Son números recién creados en una pantalla de computadora. Esto se llama operaciones de mercado abierto en la jerga técnica. Es la forma principal en que la Reserva Federal conduce la política monetaria e inyecta o retira dinero de la economía. Y sí, es exactamente tan absurdo como suena. La institución que controla el dinero de la economía más grande del mundo puede simplemente teclear números en un ordenador. Voila. Nuevo dinero existe. Ahora, aquí está el truco realmente importante. Cuando la Fed crea esos $500 millones y compra bonos del gobierno, el gobierno ahora le debe a la Fed esos $500 millones más los intereses. El gobierno está en deuda con una institución que es en parte privada, cuyos accionistas son bancos comerciales privados, por dinero que esa institución creó de la nada. ¿Empiezas a ver el problema? Durante la pandemia de COVID-19, en 2020 y 2021, la Reserva Federal llevó esta creación de dinero a niveles nunca vistos. El balance de la Fed, que es básicamente el valor total de los activos que posee, se disparó de aproximadamente $4 billones a finales de 2019 hasta casi $9 billones a finales de 2021. Ese aumento de $5 billones representa dinero nuevo creado electrónicamente para comprar bonos del Tesoro y otros activos financieros. $5 billones, creados en aproximadamente 2 años. Piensa en esa cifra. Es más que el PIB anual de Alemania, la cuarta economía más grande del mundo. Y todo ese dinero fue creado simplemente tecleando números en computadoras. El verdadero coste de la deuda nacional. Ahora hablemos de números que te van a dejar con la boca abierta. La deuda nacional de Estados Unidos ha superado recientemente los $36 billones. Sí, has leído bien. 36 billones. Para poner esto en perspectiva, el PIB anual de Estados Unidos ronda los $29 billones, lo que significa que la deuda del país supera el 120% de todo lo que la nación produce en un año entero. Pero aquí está la parte que realmente duele. Estados Unidos ahora paga más de $1 billón al año solo en intereses de esta deuda. Más de $1 billón. Cada año. Solo en intereses. No es pagar la deuda principal, es simplemente el coste de mantenerla. Para que te hagas una idea de lo astronómico que es esto,
El presupuesto de defensa de Estados Unidos, uno de los gastos militares más grandes del mundo, ronda los 850.000 millones de dólares al año. Eso significa que Estados Unidos gasta más dinero pagando intereses sobre su deuda que en todo su aparato militar combinado. Piensa en eso. Más que en todos los portaaviones, todos los aviones de combate, todas las bases militares alrededor del mundo, todos los soldados, toda la tecnología militar. Los intereses de la deuda cuestan más. Y aquí viene lo verdaderamente importante. ¿A quién van esos pagos de intereses? Una parte significativa va a la Reserva Federal. En 2023, la Fed tenía aproximadamente 5 billones de dólares en bonos del Tesoro en su balance. Con una tasa de interés promedio de alrededor del 2 a 3%. Eso significa que la Fed está recolectando entre 100.000 millones y 150.000 millones de dólares al año en pagos de intereses del gobierno estadounidense. Ahora, es cierto que la Reserva Federal, después de pagar sus gastos operativos y los dividendos garantizados a sus bancos miembros, devuelve la mayor parte de sus ganancias al Tesoro. En 2023, devolvió aproximadamente 56.000 millones de dólares. Pero aquí está el detalle crucial. Primero paga a los bancos privados sus dividendos garantizados, aproximadamente 2.000 millones de dólares al año. Y segundo, todo este sistema crea una dinámica donde el gobierno se ve forzado a pedir prestado constantemente dinero que fue creado de la nada, y pagar intereses sobre él para siempre. Es un bucle perfecto de extracción de riqueza. El gobierno pide prestado dinero creado de la nada, paga intereses sobre ese dinero, y para pagar esos intereses necesita pedir prestado más dinero. Y así continúa, año tras año, década tras década. La velocidad a la que crece esta deuda es aterradora. Estados Unidos alcanzó los 34 billones de dólares de deuda en enero de 2024. Solo 11 meses después, en noviembre de 2024, había alcanzado los 36 billones. 2 billones de dólares en menos de un año. Y las proyecciones muestran que en 2025, 9 billones de dólares de esta deuda vencerán y tendrán que ser refinanciados, probablemente a tasas de interés más altas que las originales, lo que aumentará aún más el coste del servicio de la deuda. La trampa matemática imposible de escapar. Aquí es donde llegamos a una verdad absolutamente fundamental del sistema monetario actual, algo que debería enseñarse en todas las escuelas pero casi nunca se menciona. La deuda nacional no puede, matemáticamente, ser pagada por completo. No es que sea difícil pagarla, es que es imposible. Y no por falta de voluntad política o de disciplina fiscal, sino por la estructura misma del sistema. Déjame explicarte por qué. Cada dólar en circulación fue creado cuando la Reserva Federal compró deuda, principalmente bonos del gobierno. Cuando la Fed crea dinero nuevo y lo usa para comprar un bono del Tesoro, ese dinero entra en circulación en la economía. Las personas y empresas lo usan para comprar cosas, pagar salarios, hacer inversiones. Ese dinero se convierte en la base de la economía funcionando. Ahora, imagina que el gobierno decide ser fiscalmente responsable y pagar toda la deuda nacional. Para hacerlo, tendría que recolectar dólares a través de impuestos u otros ingresos y usar esos dólares para comprar de vuelta los bonos que posee la Reserva Federal. Cuando la Fed recibe esos dólares en pago de la deuda, esos dólares salen de circulación. Se destruyen, contablemente hablando. Si el gobierno pagara toda la deuda que tiene con la Fed, todos esos dólares dejarían de existir. El suministro de dinero se reduciría a cero o cerca de cero. No habría dinero circulando en la economía. Sin dinero para pagar salarios, comprar productos, realizar transacciones, la economía colapsaría instantáneamente. Sería caos total. Esto significa que el sistema está diseñado, desde su misma estructura fundamental, para requerir deuda permanente. No es un bug, es una característica. La economía necesita dinero circulando, y ese dinero solo puede existir si hay deuda. Son dos caras de la misma moneda, literalmente. Pero hay algo incluso peor. Cuando la Reserva Federal crea dinero y presta 500.000 millones de dólares al gobierno, el gobierno debe esos 500.000 millones más, digamos, un 3% de interés anual. Esos son 15.000 millones de dólares en intereses. Pero esos 15.000 millones de interés no fueron creados cuando se hizo el préstamo original. Solo se crearon los 500.000 millones. Entonces,
¿De dónde salen los 15.000 millones para pagar el interés? Tienen que venir de dinero que ya está circulando en la economía, o el gobierno tiene que pedir prestado aún más para cubrir el interés. Pero ese nuevo préstamo también genera su propio interés, que tampoco fue creado. Es una espiral matemática sin fin. El resultado es que la cantidad total de deuda en el sistema siempre crece más rápido que la cantidad total de dinero. Siempre. No puede ser de otra manera. Es matemáticamente imposible pagar toda la deuda más todos los intereses porque el dinero para pagar los intereses nunca se creó en primer lugar. El sistema requiere un crecimiento exponencial de la deuda para poder funcionar. Esta es la trampa. Es un sistema de escasez permanente por diseño. Nunca habrá suficiente dinero para saldar todas las deudas, porque el dinero para pagar el interés no existe. Y mientras tanto, cada año, una porción significativa de los impuestos que tú pagas va directamente a pagar estos intereses, transfiriendo riqueza de la población en general hacia el sistema bancario que creó el dinero de la nada. ¿Quién gana realmente con este sistema? Llegados a este punto, espero que estés empezando a ver el panorama completo. Pero hagamos la pregunta directa. ¿Quién se beneficia realmente de este arreglo? La respuesta es el sector financiero, y específicamente los grandes bancos que son accionistas de los bancos de la Reserva Federal. Hay varias capas de beneficio aquí, algunas obvias y otras más sutiles. Primero, está el beneficio directo de los dividendos. Como mencionamos antes, los bancos miembros de la Fed reciben un dividendo garantizado por ley sobre sus acciones en los bancos regionales de la Fed. Es un retorno sin riesgo, pagado religiosamente cada año, pase lo que pase en la economía. Estamos hablando de aproximadamente $2.000 millones al año en total distribuidos entre los bancos privados. No es una cantidad enorme comparada con las ganancias totales del sector bancario, pero es completamente libre de riesgo. Segundo, y esto es mucho más significativo, está el beneficio de ser parte del sistema de creación de dinero. Los bancos comerciales que son miembros de la Fed tienen acceso preferencial a liquidez. Pueden pedir prestado de la Fed a tasas favorables. Durante crisis financieras, son los primeros en recibir rescates. En 2008, cuando el sistema financiero estaba al borde del colapso, la Fed inyectó billones de dólares en el sistema bancario a través de varios programas de emergencia. Los grandes bancos fueron salvados, mientras millones de personas perdieron sus casas y sus ahorros. Tercero, está el beneficio más sutil pero quizás más importante, la influencia sobre la política monetaria. Como accionistas y a través de los miembros de las juntas directivas que eligen, los grandes bancos tienen voz en las decisiones que afectan a toda la economía. Los tipos de interés, la cantidad de dinero en circulación, qué activos compra o vende la Fed. Todas estas decisiones tienen impactos masivos en la rentabilidad del sector financiero. Y aunque la Fed mantiene oficialmente su independencia, la línea entre el regulador y los regulados está borrosa cuando los regulados son literalmente accionistas del regulador. Pero el beneficio más grande de todos es el más invisible. El sistema garantiza flujos constantes de intereses pagados por el gobierno, que a su vez son financiados por los contribuyentes. Es una máquina de extracción de riqueza que opera silenciosamente, todo el tiempo, transfiriendo dinero de la economía productiva hacia el sector financiero. El poder silencioso que controla la economía. Hay una cita famosa atribuida a Mayer Amschel Rothschild, el fundador de la dinastía bancaria Rothschild, que dice: «Dadme el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes». Aunque hay debates sobre si realmente dijo esto, la esencia es profundamente verdadera. El control del suministro de dinero es, en muchos sentidos, más poderoso que el control del gobierno mismo. Los políticos vienen y van. Las leyes cambian. Pero quien controla el dinero, controla la economía. Y quien controla la economía, en última instancia, tiene más poder que cualquier parlamento o presidente. La Reserva Federal tiene más influencia sobre tu vida diaria que casi cualquier otra institución. Cuando sube o baja los tipos de interés, afecta a cuánto pagas por tu hipoteca, qué rendimiento obtienes de tus ahorros, si tu empresa puede permitirse expandirse y contratar más personal, si puedes permitirte comprar una casa o un coche. Cuando la Fed decide imprimir billones de dólares nuevos, afecta al valor de tu salario a través de la inflación. Cuando decide restringir el dinero, puede provocar recesiones que destruyen empleos y ahorros.
Y aquí está lo realmente inquietante. No votaste por nadie en la Reserva Federal. El presidente de la Fed es nombrado por el presidente de Estados Unidos. Es cierto, pero sirve términos de 14 años, mucho más que cualquier presidente. Y las operaciones diarias de los 12 bancos regionales están manejadas por personas que nunca verás en una papeleta electoral. La Fed opera con un nivel de secreto e independencia que sería inaceptable para casi cualquier otra institución gubernamental. Sus reuniones de política monetaria son cerradas. Las actas se publican, pero con retrasos considerables. Las decisiones que toman pueden mover mercados, crear o destruir billones de dólares en riqueza, y sin embargo, no responden directamente ante nadie excepto, nominalmente, ante el Congreso en auditorías anuales que son más teatro político que supervisión real. Durante la crisis financiera de 2008, la Fed prestó billones de dólares a bancos en problemas, a menudo en secreto, y se negó durante años a revelar los nombres de los bancos que recibieron estos fondos. Se necesitó una batalla legal masiva, incluyendo una demanda bajo la Ley de Libertad de Información, para forzar a la Fed a revelar finalmente esta información. ¿Qué otra institución que controla billones de dólares del dinero público podría operar con tal nivel de opacidad? El coste real para el ciudadano común. Ahora hablemos de ti. De nosotros. De las personas normales que trabajamos, pagamos nuestros impuestos, y tratamos de salir adelante. ¿Cómo nos afecta todo esto? La forma más directa es a través de los impuestos. Como vimos, más de $1 billón al año de los ingresos fiscales del gobierno se van directamente a pagar intereses sobre la deuda nacional. Eso es dinero que podría ir a infraestructura, educación, sanidad, o simplemente quedarse en tu bolsillo a través de impuestos más bajos. En cambio, fluye hacia el pago de intereses sobre dinero que fue creado de la nada. Cada contribuyente estadounidense está, en esencia, pagando aproximadamente $7,400 al año solo en intereses de la deuda. Eso es más de $600 al mes. Piensa en lo que podrías hacer con $600 extra cada mes. Pero en cambio, ese dinero se va en forma de impuestos que luego se usan para pagar a los tenedores de bonos, incluyendo a la Reserva Federal. Pero hay un coste aún más insidioso, la inflación. Cuando la Reserva Federal crea billones de dólares nuevos, como hizo durante la pandemia, ese dinero entra en circulación. Más dinero compitiendo por la misma cantidad de bienes y servicios significa que los precios suben. Tu dinero pierde poder adquisitivo. Piensa en lo que ha pasado en los últimos años. Desde 2020 hasta 2023, vimos tasas de inflación que no habíamos experimentado en 40 años. Los precios de los alimentos se dispararon. La vivienda se volvió inasequible para muchos. La gasolina alcanzó precios récord. ¿Por qué? Buena parte se debe a los billones de dólares que la Fed inyectó en el sistema durante la pandemia. Esto es lo que los economistas llaman un impuesto invisible. No lo ves en tu recibo de impuestos, pero es real. Cada vez que la Fed crea dinero nuevo, diluye el valor del dinero que ya existe. Tu salario, tus ahorros, todo pierde valor. Y mientras tú luchas con precios más altos, ¿quién se beneficia? Los primeros en recibir el dinero nuevo, los bancos y las grandes corporaciones que obtienen préstamos baratos y pueden invertir antes de que los precios suban. Hay un término para esto en economía, el efecto Cantillon, nombrado por el economista irlandés del siglo XVIII Richard Cantillon. Observó que cuando se crea dinero nuevo, no afecta a todos por igual. Los que reciben el dinero primero pueden gastarlo antes de que los precios suban. Los que lo reciben último ven los precios ya inflados, pero todavía tienen el mismo salario. Es una transferencia masiva de riqueza de los pobres a los ricos. Y hay otra transferencia que está ocurriendo constantemente. Cuando el gobierno se endeuda masivamente y eventualmente esa deuda se monetiza a través de la Fed creando dinero para comprarla, los tenedores originales de esos bonos, muchos de ellos inversores ricos e instituciones financieras, reciben pagos completos. Pero el coste de esa creación de dinero, la inflación resultante, la soportamos todos. Es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, el lema no oficial del capitalismo de amiguetes moderno. Las voces que intentaron advertirnos. A lo largo de la historia, ha habido líderes que entendieron los peligros de este sistema y trataron de hacer algo al respecto. Algunos pagaron con sus carreras políticas, y otros, algunos dirían, con algo mucho peor.
Andrew Jackson es quizás el ejemplo más famoso de un presidente estadounidense que luchó contra el sistema bancario central. En los años 1830, Estados Unidos tenía el segundo banco de Estados Unidos, que funcionaba esencialmente como un banco central. Jackson lo odiaba con pasión, llamándolo una guarida de víboras y ladrones. Creía que concentraba demasiado poder en manos de muy pocos y que corrompía el proceso político a través de su influencia. Jackson hizo de la destrucción del banco su misión personal. Usó su poder presidencial para vetar la renovación de su licencia y luego retiró los depósitos federales del banco, distribuyéndolos en bancos estatales más pequeños. El Banco Central colapsó, y para 1835, Jackson había logrado algo extraordinario: pagó completamente la deuda nacional. Estados Unidos no tenía deuda. Cero. Fue el único momento en la historia de Estados Unidos en que esto sucedió. El país estaba libre de deuda porque no había un banco central creando dinero basado en deuda. Pero la victoria de Jackson tuvo consecuencias. Sin un banco central regulando el crédito, se produjo una explosión de especulación descontrolada. Bancos estatales emitían su propio dinero sin restricciones reales. Y en 1837, justo después de que Jackson dejara el cargo, estalló el pánico de 1837, una de las peores depresiones económicas del siglo XIX. La economía tardó años en recuperarse. Los defensores de la banca central señalan esto como prueba de que necesitamos un banco central para evitar el caos. Los críticos argumentan que el caos fue deliberadamente inducido por los banqueros poderosos como venganza por la destrucción de su banco. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero la lección que aprendieron los políticos fue clara. Luchar contra los bancos centrales tiene consecuencias dolorosas. Más de un siglo después, en 1963, John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 11.110. Esta orden autorizaba al secretario del Tesoro a emitir certificados de plata respaldados por las reservas de plata del gobierno, efectivamente permitiendo al gobierno crear dinero directamente sin pasar por la Reserva Federal. Se imprimieron 4.000 millones de dólares en notas de Estados Unidos, que llevaban ese nombre en lugar de notas de la Reserva Federal. Era un desafío directo al monopolio de la Fed sobre la creación de dinero. Si el programa hubiera continuado y expandido, podría haber cambiado fundamentalmente el sistema monetario estadounidense. Pero 5 meses después de firmar la orden, Kennedy fue asesinado en Dallas. Lyndon Johnson asumió la presidencia, y una de sus primeras acciones fue detener silenciosamente la emisión de las notas de Estados Unidos. Las que ya se habían impreso fueron gradualmente retiradas de circulación. El país volvió completamente a las notas de la Reserva Federal. ¿Fue coincidencia? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero es un hecho que Kennedy desafió el sistema bancario central y poco después estaba muerto, y su desafío fue rápidamente deshecho. Incluso Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil, emitió lo que se llamó greenbacks, dinero respaldado por el gobierno sin deuda. Lincoln se negó a pagar las tasas de interés exorbitantes que los banqueros le estaban cobrando para financiar la guerra, así que simplemente imprimió dinero del gobierno. Funcionó para financiar la guerra, pero después de su asesinato, el programa de greenbacks fue desmantelado gradualmente. James Garfield, otro presidente que habló públicamente sobre los peligros del control privado del dinero, fue asesinado solo meses después de asumir el cargo. Antes de su muerte, había dicho: quien controla el volumen de dinero en cualquier país es el amo absoluto de toda la industria y el comercio. No estoy sugiriendo que haya una conspiración masiva donde los banqueros asesinan a presidentes que se oponen a ellos. Eso sería simplista y probablemente falso. Pero lo que sí es indiscutible es que los presidentes que han desafiado seriamente el sistema de banca central han enfrentado obstáculos enormes, y el sistema siempre ha sobrevivido intacto a pesar de sus esfuerzos. La ilusión de la independencia de la Fed. Uno de los argumentos más comunes que escucharás en defensa de la Reserva Federal es que es políticamente independiente. Se supone que esto es algo bueno, que protege la política monetaria de la interferencia política a corto plazo de políticos buscando reelección. Y es cierto que hay cierta independencia formal. El presidente de la Fed no puede ser despedido por el presidente de Estados Unidos. La Fed no depende del Congreso para su financiación porque genera sus propios ingresos a través de los intereses de los bonos que posee.
Las decisiones de política monetaria se toman en reuniones cerradas del Comité Federal de Mercado Abierto sin aprobación previa del gobierno. Pero esta independencia plantea una pregunta más profunda. Si la Fed es independiente del gobierno electo, ¿de quién es dependiente? ¿A quién responde realmente? La respuesta incómoda es que responde, en gran medida, a los bancos que la componen y al sector financiero en general. Hay una puerta giratoria constante entre los bancos de la Reserva Federal, Wall Street y las agencias reguladoras gubernamentales. Los presidentes de los bancos regionales de la Fed a menudo vienen de carreras en banca comercial. Los economistas de la Fed frecuentemente se mueven a trabajos en bancos de inversión después de dejar la Fed. Los secretarios del Tesoro regularmente vienen de Goldman Sachs o similares. Esta rotación crea una cultura y una perspectiva compartidas. Los oficiales de la Fed tienden a ver el mundo a través de los ojos del sector financiero porque muchos de ellos son del sector financiero o esperan volver a él. Sus amigos, colegas y futuros empleadores son banqueros. Entonces, cuando dicen que la Fed es independiente de la política, lo que realmente significa es que es independiente del proceso democrático, pero muy cercana al poder financiero privado. Durante la crisis financiera de 2008, vimos esto en acción. La Fed, junto con el Tesoro dirigido por el ex ejecutivo de Goldman Sachs Hank Paulson, organizó rescates masivos para los grandes bancos. Bear Stearns fue salvado a través de su venta forzada a JP Morgan, respaldada por $30.000 millones de la Fed. AIG, el gigante de seguros, recibió $182.000 millones. Los principales bancos recibieron cientos de miles de millones a través del programa de alivio de activos en problemas, conocido como TARP. Pero cuando Lehman Brothers, otro banco de inversión importante, se tambaleaba, de repente la Fed decidió no rescatarlo. Lehman colapsó, desencadenando pánico en los mercados globales. ¿Por qué algunos bancos fueron rescatados y otros no? Las explicaciones oficiales hablaban de riesgo sistémico y marco legal, pero muchos observadores notaron que los bancos que fueron rescatados tenían conexiones más fuertes con los oficiales de la Fed y el Tesoro. Mientras tanto, millones de personas comunes perdieron sus casas a través de ejecuciones hipotecarias. Perdieron sus empleos cuando la economía se desplomó. Perdieron sus ahorros cuando las acciones y los fondos de pensiones se desplomaron. Para ellos, no hubo rescate. Se les dijo que el mercado tenía que corregirse, que los rescates crearían riesgo moral, que la responsabilidad individual era importante. Pero para los bancos, de repente la responsabilidad individual no importaba. De repente, eran demasiado grandes para caer. De repente, los contribuyentes tenían que rescatarlos, no porque los contribuyentes causaran el problema, sino porque los bancos habían creado un sistema tan interconectado y apalancado que su colapso arrastraría todo con ellos. Es socialismo para los ricos y capitalismo de mercado libre para todos los demás. Y la Fed estuvo en el centro de hacerlo posible. El futuro del sistema, sostenible o camino al colapso. Ahora bien, mirando hacia adelante, necesitamos preguntarnos, ¿es sostenible este sistema? ¿Puede continuar indefinidamente? Las matemáticas sugieren que no. Una deuda que crece exponencialmente, que ya supera el 120% del PIB y sigue aumentando, eventualmente se vuelve imposible de mantener. Los pagos de intereses consumen cada vez más del presupuesto federal. En algún momento, llegas a un punto donde estás pidiendo prestado solo para pagar los intereses de la deuda anterior, sin siquiera financiar programas nuevos. Ya estamos peligrosamente cerca de ese punto. Estados Unidos está añadiendo aproximadamente $2 billones a la deuda cada año. Gran parte de eso se está usando simplemente para pagar gastos operativos básicos. Sí, pagar intereses sobre la deuda existente. Es la definición de un esquema Ponzi. Usar dinero nuevo para pagar obligaciones viejas. Los defensores del sistema actual argumentan que Estados Unidos puede mantener este nivel de deuda indefinidamente porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Mientras otros países necesiten dólares para comercio internacional y mantengan reservas en dólares, Estados Unidos puede continuar emitiendo deuda. Es lo que el economista francés Valéry Giscard d'Estaing llamó en los años 60 el privilegio exorbitante de Estados Unidos. Y tienen razón, hasta cierto punto. Mientras el dólar mantenga su estatus como moneda de reserva global,
Estados Unidos tiene más espacio de maniobra que cualquier otro país. Puede imprimir dinero y exportar la inflación resultante al resto del mundo. Puede endeudarse sabiendo que siempre habrá compradores para sus bonos porque los países necesitan dólares. Pero nada dura para siempre. Ya estamos viendo grietas en el sistema. China y Rusia han estado deliberadamente reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense y promocionando alternativas al dólar para el comercio internacional. El yuan chino está siendo usado cada vez más en transacciones comerciales. Hay conversaciones serias sobre un sistema de pagos internacional que evite el dólar por completo. La Unión Europea ha estado explorando formas de fortalecer el euro como alternativa al dólar. Los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con varios nuevos miembros, han discutido crear una moneda común o un sistema de comercio que reduzca su dependencia del dólar. Si el dólar perdiera su estatus como moneda de reserva dominante, las consecuencias para Estados Unidos serían catastróficas. De repente, habría mucha menos demanda de dólares y bonos del Tesoro. Los tipos de interés tendrían que subir dramáticamente para atraer compradores. El coste del servicio de la deuda se dispararía. El nivel de vida estadounidense caería precipitadamente. Algunos economistas argumentan que esto es inevitable, solo una cuestión de tiempo. Otros piensan que el dólar está tan arraigado en el sistema financiero global que su posición es prácticamente inexpugnable. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Estamos en territorio inexplorado históricamente. Nunca antes una nación ha mantenido tal deuda durante tanto tiempo con una moneda fiduciaria no respaldada por activos tangibles. Las alternativas. ¿Hay una salida? Entonces, si el sistema actual tiene estos problemas fundamentales, ¿qué alternativas existen? Una opción que se discute a menudo es volver a alguna forma del patrón oro. Bajo este sistema, el dinero estaría respaldado por oro físico, limitando cuánto dinero puede crearse. No puedes simplemente teclear números en una computadora para crear oro. Tienes que extraerlo, lo cual es costoso y limitado. Esto impondría disciplina automática sobre el sistema monetario. Los defensores del patrón oro argumentan que eliminaría la inflación a largo plazo, preveniría la expansión descontrolada de la deuda, y protegería los ahorros de las personas. El oro ha mantenido su valor a través de siglos, mientras que todas las monedas fiduciarias eventualmente colapsan. Pero el patrón oro también tiene serios inconvenientes. Restringe severamente la flexibilidad de la política monetaria. Durante recesiones, cuando la economía necesita más dinero circulando, un patrón oro estricto no permitiría expandir el suministro monetario. Los críticos argumentan que esto podría convertir recesiones en depresiones. Además, atar tu moneda al oro significa que descubrimientos de nuevos depósitos de oro o cambios en la producción minera pueden causar inflación o deflación arbitrarias sin relación con las necesidades económicas reales. Otra propuesta es reformar radicalmente la Reserva Federal, haciéndola verdaderamente pública en lugar de un híbrido público-privado. Esto significaría eliminar la estructura de propiedad de bancos privados, acabar con los dividendos garantizados, y hacer que todos los oficiales de la Fed sean nombrados democráticamente con supervisión completa del Congreso. El argumento es que si vamos a tener un banco central con tanto poder, debería ser completamente público y completamente responsable ante el proceso democrático. Los críticos de esta idea señalan que podría politizar excesivamente la política monetaria. Los políticos tendrían incentivos para imprimir dinero antes de las elecciones para estimular la economía temporalmente, sin importar las consecuencias a largo plazo. La independencia de la Fed, aunque problemática, al menos proporciona algún aislamiento de presiones políticas a corto plazo. Una tercera alternativa, cada vez más discutida, es alguna forma de moneda digital. Las criptomonedas como Bitcoin ofrecen un sistema completamente descentralizado sin ningún banco central. Bitcoin, por ejemplo, tiene un suministro máximo fijo de 21 millones de monedas que nunca puede cambiarse. No puede ser inflado arbitrariamente por ninguna autoridad central. Las transacciones ocurren peer-to-peer sin intermediarios bancarios. El atractivo es obvio. Un sistema monetario que nadie controla, que es completamente transparente gracias a la tecnología blockchain, y que no puede ser manipulado por gobiernos o bancos. Pero las criptomonedas también tienen problemas. Son extremadamente volátiles,
lo que las hace poco prácticas como medio de intercambio diario. Las transacciones pueden ser lentas y costosas. Y aunque ninguna autoridad central controla Bitcoin, en la práctica, quienes poseen grandes cantidades tienen un poder desproporcionado. Además, están surgiendo las monedas digitales de bancos centrales, o CBDCs por sus siglas en inglés. Estas serían versiones digitales de monedas nacionales emitidas y controladas directamente por bancos centrales. China ya está implementando el yuan digital. La Fed y otros bancos centrales están explorando seriamente la idea. Los CBDCs podrían hacer el sistema actual aún más poderoso. Imagina un mundo donde todo tu dinero es digital y controlado directamente por el Banco Central. Cada transacción que hagas sería rastreada. El gobierno podría programar el dinero para expirar si no se gasta, obligándote a consumir en lugar de ahorrar. Podrían congelar tu cuenta instantáneamente sin pasar por ningún banco comercial. Es el sueño de un estado de vigilancia y control financiero total. Cada una de estas alternativas tiene ventajas y desventajas. La realidad es que no hay soluciones perfectas, solo compromisos. Pero lo que está claro es que el sistema actual, con su deuda exponencialmente creciente y su estructura que beneficia desproporcionadamente al sector financiero a expensas de todos los demás, no puede continuar indefinidamente sin cambios. Lo que puedes hacer, protegiendo tu riqueza en un sistema diseñado contra ti. Entonces, dado todo lo que hemos discutido, ¿qué puede hacer una persona común? Si el sistema está diseñado para transferir riqueza de ti hacia los bancos, ¿cómo te proteges? Primero, y esto es fundamental, educación financiera. La razón por la que este sistema funciona tan bien es porque la mayoría de la gente no lo entiende. Si entiendes cómo funciona la inflación, cómo se crea el dinero, cómo la deuda afecta tu poder adquisitivo, ya estás en una mejor posición que el 95% de la población. Segundo, diversificación de activos. No mantengas todo tu patrimonio en efectivo o cuentas bancarias que pagan interés mínimo mientras la inflación erosiona su valor. Considera activos que históricamente han mantenido valor durante periodos de inflación: bienes raíces, acciones de empresas sólidas, materias primas, metales preciosos como oro y plata. El oro y la plata, en particular, han sido reservas de valor durante miles de años. No dependen de ningún gobierno o banco central. No pueden ser impresos o creados de la nada. En periodos de alta inflación o crisis monetaria, típicamente mantienen o aumentan su valor. No estoy diciendo que conviertas todo tu patrimonio en oro, pero tener algo como cobertura contra el colapso del sistema monetario no es mala idea. Tercero, minimiza la deuda personal, especialmente deuda de consumo con interés alto. El sistema quiere que te endeudes porque te hace vulnerable y transfiere tu riqueza hacia los bancos a través de pagos de intereses. Obviamente, algunas deudas son necesarias. Muy pocas personas pueden comprar una casa sin hipoteca. Pero las tarjetas de crédito con intereses del 20%, los préstamos de consumo, las deudas para comprar cosas que se deprecian, todo eso te hace más pobre mientras enriquece a los bancos. Cuarto, invierte en ti mismo. Tu capacidad de generar ingresos es tu mayor activo. Habilidades, educación, salud, estas son cosas que nadie puede quitarte y que te permiten adaptarte a cualquier cambio económico. En un mundo de creciente automatización e inteligencia artificial, las habilidades únicas humanas se vuelven más valiosas. Quinto, construye comunidad y redes de apoyo. Durante crisis económicas, las personas con comunidades fuertes están mejor posicionadas para sobrevivir que los individuos aislados. Conoce a tus vecinos. Construye relaciones. Desarrolla sistemas de apoyo mutuo. Y finalmente, participa políticamente. Vota, comunícate con tus representantes, apoya candidatos y políticas que promuevan transparencia y rendición de cuentas en el sistema financiero. El sistema solo puede continuar operando como lo hace porque la mayoría de la gente no presta atención. Cuando suficiente gente se educa y se involucra, el cambio se vuelve posible. La pregunta central: ¿a quién debe la Fed? Volvamos ahora a nuestra pregunta original. Si la Reserva Federal crea dinero de la nada, ¿a quién le debe ese dinero? La respuesta, como hemos visto, es que la Fed no le debe nada a nadie. Ellos son los creadores del dinero. No hay ningún prestamista original. No hay ningún activo que respalda el dinero. Es creado por decreto, por fiat,
por la voluntad de teclear números en una computadora. Pero aquí está el truco magistral. Aunque la Fed no debe nada a nadie, el gobierno le debe a la Fed. Y por extensión, tú le debes a la Fed, porque tus impuestos pagan los intereses sobre esa deuda. Es un sistema brillantemente diseñado de extracción perpetua de riqueza. Los bancos privados que poseen la Reserva Federal han encontrado una manera de cobrar intereses sobre dinero que ellos mismos crearon de la nada. Es como si yo pudiera escribir pagarés, prestártelos, y luego cobrarte intereses sobre ellos para siempre. Excepto que yo iría a prisión por fraude, mientras que el sistema de la Reserva Federal recibe protección legal. El dólar en tu bolsillo dice Federal Reserve Note, porque es una nota, un instrumento de deuda. Es evidencia de que alguien, en algún lugar, debe dinero. Ese alguien es tu gobierno. ¿Y quién paga esa deuda? A través de impuestos, eres tú. Cada año que pasa, la deuda crece. Cada año que pasa, más de tus impuestos van a pagar intereses. Cada año que pasa, más riqueza fluye de la economía productiva hacia el sector financiero. Y el ciclo continúa. Porque el sistema persistirá hasta que no pueda. La pregunta final es, ¿cambiará algo de esto? Y la respuesta honesta es, probablemente no, al menos no pronto, y no sin una crisis. Los sistemas de poder no se desmantelan voluntariamente. Las personas e instituciones que se benefician del arreglo actual tienen todos los incentivos para mantenerlo y ningún incentivo para cambiarlo. Los grandes bancos que poseen la Fed, los políticos que se benefician de poder gastar sin límite mientras posponen el coste real a futuras generaciones, los economistas cuyas carreras se construyeron defendiendo el sistema, todos están invertidos en mantener el status quo. Además, el sistema es inmensamente complejo y opaco. La mayoría de la gente no lo entiende, y los que lo entienden a menudo se benefician de él. Es difícil organizar oposición política a algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Históricamente, sistemas monetarios basados en dinero fiduciario sin respaldo eventualmente colapsan. Las monedas pierden valor a través de inflación creciente hasta que ya nadie confía en ellas. Puede tomar décadas, pero eventualmente sucede. Pasó con los asignados durante la Revolución Francesa. Pasó con el marco alemán después de la Primera Guerra Mundial. Pasó con el dólar de Zimbabue. Pasó con el bolívar venezolano. Estados Unidos tiene más margen de maniobra que estos ejemplos porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Pero las leyes de la economía eventualmente se aplican a todos. No puedes crear dinero indefinidamente sin consecuencias. No puedes acumular deuda exponencialmente sin que eventualmente el sistema colapse bajo su propio peso. Cuando llegue ese momento, y no es cuestión de si sino de cuándo, habrá consecuencias severas. Probablemente veremos una crisis monetaria masiva, una reestructuración de la deuda, un colapso en el nivel de vida, posiblemente incluso una nueva moneda o un nuevo sistema monetario. Pero hasta ese momento, el sistema continuará operando como lo ha hecho durante más de un siglo. La Fed continuará creando dinero. El gobierno continuará acumulando deuda. Los intereses continuarán fluyendo de los contribuyentes hacia los bancos. Y la mayoría de la gente continuará sin entender cómo funciona realmente el sistema que gobierna sus vidas económicas. Conclusión. El conocimiento es el primer paso. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos visto cómo la Reserva Federal no es realmente federal, sino un sistema híbrido controlado en gran medida por bancos privados. Hemos visto cómo crea dinero literalmente de la nada, sin respaldo de oro o cualquier activo real. Hemos visto cómo este dinero creado se convierte en deuda del gobierno, pagada por los contribuyentes a través de intereses que fluyen hacia el sistema bancario. Hemos entendido por qué la deuda nacional no puede ser pagada, porque el dinero mismo es deuda, y pagar toda la deuda significaría eliminar todo el dinero. Hemos visto cómo este sistema está diseñado matemáticamente para requerir deuda creciente exponencial y pagos perpetuos de intereses. Hemos explorado quién se beneficia. Los grandes bancos que son accionistas de la Fed, que reciben dividendos garantizados y que tienen influencia sobre la política monetaria. Y hemos visto quién paga el coste. Tú, yo, todos los ciudadanos comunes que trabajan, pagan impuestos y ven su poder adquisitivo erosionarse a través de la inflación. Este conocimiento puede ser deprimente. Puede hacerte sentir impotente. Después de todo,
¿Qué puede hacer una persona contra un sistema tan vasto y arraigado? Pero el conocimiento también es poder. Una vez que entiendes cómo funciona el sistema, puedes tomar decisiones más informadas sobre tu propio dinero. Puedes protegerte mejor contra la inflación. Puedes evitar las trampas de deuda que el sistema quiere que caigas. Puedes invertir de maneras que preserven tu riqueza en lugar de dejar que se erosione. Y quizás lo más importante, puedes compartir este conocimiento. Puedes hablar con tu familia, tus amigos, tu comunidad sobre cómo funciona realmente el dinero. Porque el poder del sistema reside en la ignorancia de la población. Cuando suficiente gente entiende lo que está sucediendo, cuando suficiente gente se da cuenta de que el emperador no tiene ropa, el cambio se vuelve posible. No puedo promete,